Bienvenidos a The Debate. Hoy vamos a adentrarnos en un fenómeno, la verdad, sombrío y alarmante. El linchamiento en México. Son actos de violencia colectiva que operan, pues, en contradicción directa con el artículo 17 de nuestra Constitución, el cual prohíbe explícitamente la justicia por propia mano. Nuestro análisis de hoy se basa en un informe que posiciona al Estado de Puebla como un epicentro nacional de esta violencia, lo que nos obliga a plantear una pregunta, pues, fundamental y bastante compleja sobre la naturaleza de esta crisis. Así es. La pregunta que nos convoca es la siguiente. ¿La alarmante frecuencia de linchamientos en Puebla es evidencia de una crisis institucional excepcional, casi única en esa entidad, o es en realidad la manifestación más visible, la más extrema, de problemas estructurales, socioeconómicos y de gobernanza que carcomen a toda una región del país? Exactamente. La discusión es si estamos viendo una patología local o el síntoma más agudo de una enfermedad regional. Yo voy a sostener que la evidencia cuantitativa y los patrones geográficos demuestran que Puebla representa un caso de excepcionalidad, una crisis de legitimidad estatal con características que la verdad no se repiten en otro lado. Y yo por mi parte argumentaré que si bien las cifras de Puebla son impactantes, calificarlo de excepcionales me parece una simplificación un poco peligrosa. Puebla es más bien el punto de máxima convergencia de una serie de factores de crisis, pobreza, crimen, desconfianza, que son endémicos en toda la región centro-sur de México. Muy bien, pues, si te parece, permíteme comenzar entonces. Mi postura es que Puebla constituye lo que el propio material sugiere, que es una excepcionalidad crítica en el panorama de la violencia por mano propia. Y no lo digo a la ligera, me baso en la contundencia de los datos. Según el informe que analizamos, entre 2012 y 2021, Puebla concentró 917 casos de linchamiento. Esto es el 47.9% del total nacional. A ver, hay que detenernos a pensar lo que esto significa. Casi la mitad de todos los incidentes del país ocurrieron en una sola de las 32 entidades federativas. Esta desproporción es tan masiva que, en mi opinión, desafía cualquier explicación que la reduzca a una simple variación de un problema nacional. Sugiere un colapso del contrato social a nivel local. Es decir, la gente, en la práctica, ha dejado de creer en ese acuerdo básico por el que cedemos el uso de la fuerza al Estado a cambio de que nos proteja. Y este colapso en Puebla parece ser fundamentalmente más profundo y distinto. Además, hay una dualidad geográfica muy reveladora dentro del propio estado. La mayor frecuencia de eventos se da en zonas urbanas como la capital, Tehuacán y San Martín Texmelucan. Esto refleja un hartazgo social ante una policía que es visible pero percibida como ineficaz. Sin embargo, y aquí viene un dato, la verdad, escalofriante, el 85% de los linchamientos consumados, o sea, con muertes, ocurren en zonas rurales, donde la ausencia del Estado es casi total, donde la ayuda simplemente no va a llegar a tiempo. Esta dicotomía entre frecuencia urbana y letalidad rural apunta a una falla estatal muy específica y matizada de la entidad poblana. Comprendo la lógica de tu argumento. Y es innegable que la cifra del 47.9% te obliga a voltear a ver a Puebla. Pero creo que ese mismo dato, si lo miramos con demasiada fijeza, nos obliga a hacer la pregunta incorrecta. Mi perspectiva es que Puebla no es una anomalía, sino el epicentro donde una crisis regional se manifiesta con su máxima virulencia. Debemos ampliar el foco, alejarnos un poco del árbol para ver el bosque. El informe también señala que la zona centro-sur de México, en su conjunto, acumula el 73.8% de todos los linchamientos del país. Puebla es sin duda la parte más grave de un cuerpo enfermo, pero no es una enfermedad aparte. Las causas raíz que identifica el estudio, la acumulación de desventajas socioeconómicas, el déficit del Estado, la percepción de impunidad y la presencia del crimen organizado, no son de ninguna manera exclusivas de Puebla.
Son características compartidas por el Estado de México, Morelos, Tlaxcala y otras entidades de esa macrorregión. Por lo tanto, la pregunta no es si Puebla es excepcional, sino por qué estos factores nacionales y regionales convergen allí con una intensidad tan destructiva. La excepcionalidad, desde mi punto de vista, no está en la naturaleza del problema, sino en su grado. De hecho, el informe presenta una paradoja fascinante. México lidera la región en incidencia de linchamientos, pero no en la aprobación cultural de la práctica. Esto sugiere que la violencia no es una norma cultural nacional, sino que está ya en focos específicos de ingobernabilidad, y Puebla, lamentablemente, es el más grande y trágico de ellos. Entiendo que propongas ver el bosque, pero cuando un solo árbol está acaparando casi la mitad de la luz, tenemos que analizar ese árbol en particular. Insisto en que la cifra del 47.9% es tan extrema que define la naturaleza del problema en esa localidad. Ignorarla en favor de un promedio regional es, me parece, minimizar una crisis local sin precedentes. La magnitud transforma el fenómeno. En Puebla, como sugiere el material, el linchamiento ha dejado de ser un acto esporádico para convertirse en un mecanismo de respuesta social semi-institucionalizado. A ver, espera. ¿A qué te refieres con semi-institucionalizado? Es un término bastante fuerte. Me refiero a que ya no es una reacción sorpresiva y caótica, es una respuesta casi predecible. Ocurre un delito, suena la campana de la iglesia o se manda un mensaje de WhatsApp y la turbe se moviliza casi como un protocolo. El informe habla de un estado de efervescencia permanente. Cuando un fenómeno alcanza esa escala y esa frecuencia en un territorio tan delimitado, ya no es solo un síntoma de un mal mayor, se convierte en un problema con una patología propia que se autoalimenta y requiere un diagnóstico específico. Es una metástasis que ha cobrado vida propia. Con todo respeto, ese argumento no me convence del todo. Precisamente porque el dato del 73.8% regional es para mí sociológicamente mucho más revelador. Muestra una gobernanza fragmentada a gran escala, un problema estructural que abarca a múltiples estados. Centrarse solo en la cifra de Puebla, por más impactante que sea, corre el riesgo de buscar soluciones locales para un problema que es sistémico y regional. Es como si un médico se enfocara en tratar la fiebre más alta en un cuerpo lleno de infecciones en lugar de atacar las infecciones mismas. Pero si la fiebre es tan alta que amenaza la vida del paciente, tienes que bajarla de inmediato. No puedes esperar a que el antibiótico general haga efecto. Buen punto, pero la analogía también funciona a mi favor. Si solo bajas la fiebre, la infección seguirá ahí y la fiebre volverá, quizás en otra parte del cuerpo. Si tratamos a Puebla como una isla, ignoramos que las mismas condiciones están latentes en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala. Puebla es el síntoma más visible, sí, el que más nos alarma, pero la enfermedad es la vulnerabilidad institucional crónica de todo el centro-sur. Si no atacamos esa enfermedad regional, simplemente veremos surgir otro epicentro en 5 o 10 años cuando las condiciones converjan en otro lugar. Estaríamos, pues, jugando a tapar hoyos. Urbana versus letalidad rural apunta directamente, a mi juicio, a una falla específica de las instituciones de seguridad y justicia de ese estado. No es una abstracción regional, es algo tangible. En la ciudad de Puebla o en Tehuacán, la gente ve a la policía, sabe que existe, pero la percibe como ineficaz, corrupta o lenta. Por eso, la turba actúa, para darles una lección a los delincuentes antes de que la autoridad llegue y, según su percepción, los deje ir. Es una crisis de legitimidad. De acuerdo, pero ¿y en el campo? En el campo es una crisis de capacidad. La ausencia o la tardanza extrema de esa misma policía es lo que permite que la violencia escale sin control durante horas hasta consumarse en la muerte. No hay nadie que llegue a negociar, a disuadir, a imponer orden. En ambos escenarios, el problema principal es la respuesta institucional local o la falta de ella. Es un problema de la capacidad y la legitimidad del Estado poblano, en sus dos facetas, la urbana y la rural. Pero esa es una visión, me parece un poco incompleta.
Está sugiriendo que si la policía poblana fuera más eficiente y confiable, el problema desaparecería. Porque yo creo que las fallas institucionales son el catalizador, el detonante, pero no la causa raíz. El propio informe correlaciona los linchamientos no solo con la percepción policial, sino con indicadores más profundos como la pobreza y la presencia del crimen organizado a nivel municipal. La violencia puede ser tanto una respuesta al delito común como un mecanismo de defensa desesperado contra grupos criminales que extorsionan y secuestran, o incluso, y esto es más perverso, una herramienta de control usada por esos mismos grupos para imponer su ley y eliminar rivales, disfrazándola de justicia popular. Eso es cierto. El crimen organizado es un factor, pero su capacidad de operar con impunidad también remite a la debilidad o colusión de las fuerzas locales. Claro, pero la presencia de esos grupos y la pobreza estructural no son un problema exclusivo de Puebla, son la realidad de toda la región. Reducirlo a una falla de la policía poblana es, con todo respeto, simplificar en exceso un fenómeno complejo. Además, existen dinámicas culturales más profundas. El material menciona de pasada, pero es relevante, las narrativas de los cortacabezas en Chiapas, donde la violencia comunitaria a veces se activa por rumores o se usa para resolver conflictos internos que nada tienen que ver con un robo. Esto demuestra que la violencia comunitaria tiene raíces que van más allá de la simple ineficacia policial del momento. Estás viendo el último eslabón de la cadena, la falla policial, y yo te invito a ver la cadena completa. Acepto que la cadena es compleja, pero incluso al contextualizarlo, la singularidad de Puebla se mantiene. Comparemos con el resto de América Latina, como lo hace el informe. El documento es claro. La inseguridad y la desconfianza en las instituciones son el motor de los linchamientos en toda la región. Nadie lo niega. Pero la escala per cápita y la frecuencia en una sola jurisdicción subnacional, como Puebla, no tienen parangón. Hablamos de 917 casos en 10 años en un estado de 6.5 millones de habitantes. Ese volumen, esa densidad, sugiere que el tejido social poblano ha cruzado un umbral cualitativo que lo diferencia de otros focos de estudio como Perú o Bolivia. La frecuencia se ha vuelto tan alta que ha alterado la propia naturaleza de la respuesta social, la ha normalizado como una opción viable. Entiendo que busques la singularidad, pero yo veo lo contrario. El propio informe nos da el marco para refutar esa idea. Diferencia claramente las causas del linchamiento a nivel global. Por un lado, el delito común en América Latina y por otro, los motivos étnico-religiosos o las supersticiones, como la caza de brujas, en partes de Asia y África. El caso de Puebla y de México en general encaja perfectamente como un guante en el patrón latinoamericano. No es un fenómeno de otra naturaleza. Es el mismo fenómeno, impulsado por la falla del Estado ante el crimen, pero con una frecuencia, exacerbada. ¿Pero esa frecuencia exacerbada no lo convierte en algo distinto en la práctica? Si un padecimiento se vuelve crónico y agudo, ya no se trata de la misma manera que uno esporádico. Es una combinación particular de rutas de trasiego, de drogas, de conflictos agrarios no resueltos, de una fractura política local más profunda. Entender esa convergencia es entender el problema regional en su máxima expresión, no solo un problema local aislado. Si lo vemos como un caso único, corremos el riesgo de no aprender las lecciones que Puebla nos está enseñando sobre el resto del país. Para concluir entonces, reitero mi posición. La magnitud estadística del 47.9%, esa concentración geográfica tan abrumadora y la particular dualidad del fenómeno entre lo urbano y lo rural son para mí pruebas contundentes de que Puebla enfrenta una crisis de estado excepcional. No es solo una cuestión de grado, sino de tipo. La normalización de la violencia como respuesta social ha creado una dinámica propia. Por lo tanto, demanda un diagnóstico y soluciones diseñadas específicamente para su realidad singular, atacando la falla estructural de sus propias instituciones de seguridad y justicia. Y yo recapitulo que, aunque Puebla es sin duda el punto más crítico y doloroso del mapa, entenderlo como un caso aislado es un error de perspectiva que nos impide ver la crisis regional mucho más amplia. Las soluciones deben ser igualmente amplias, abordando las fallas estructurales de gobernanza, pobreza e inseguridad que afectan a todo el centro-sur de México y no solo al lugar donde el problema se ha vuelto más visible y mediático. Puebla es el canario en la mina y nos está advirtiendo que toda la mina es insegura.
En lo que sí podemos converger, y el material lo deja muy claro, es que cada uno de estos actos, sin importar dónde ocurran, es la manifestación más grave de un contrato social roto. Representa una profunda crisis de legitimidad del Estado mexicano, donde la violencia extralegal, brutal y desesperada ha ocupado el vacío dejado por las instituciones formales. Totalmente de acuerdo. En eso no hay debate posible. La discusión de hoy, al final, no busca un vencedor. El material que hemos analizado provee datos cruciales, pero la interpretación, si la crisis de Puebla es de grado o de tipo, si es un caso único o el epicentro de un mal mayor, sigue abierta. Considerar ambas perspectivas es fundamental para empezar a comprender la verdadera complejidad de este trágico fenómeno. Y en el material que hemos usado como base hay mucho más por explorar.